como les comentaba a ustedes, tenemos que tener conocimiento clínico programático y ahora vamos a hablar específicamente de la parte más programática, que son las definiciones operacionales al momento del diagnóstico de la resistencia. ¿Por qué utilizar estas definiciones operacionales? De pronto vemos normas oficiales mexicanas o documentos internacionales en los cuales hay un apartado de definiciones. ¿Por qué la importancia de esas definiciones? Bueno, es porque nos ayudan a estandarizar los conceptos claves, en este caso de tuberculosis, para que se hable en el mismo idioma en todos los países y nos podamos tener una valoración o evaluación de los indicadores de tuberculosis de forma estandarizada y no de forma diferente entre cada uno. Entonces, lo que nos permiten estas definiciones operacionales va a ser una recopilación de la información en el cual pueda tener de forma accesible, estandarizada y entendible qué está pasando con esta prestación de servicio que se está haciendo a esta persona afectada. Vamos a poder también hacer un monitoreo y una supervisión de los casos porque estamos todos hablando de lo mismo y al momento de que estamos hablando de lo mismo es entendible que podemos evaluar de la misma forma a todos y podemos tener ese monitoreo y esa supervisión de forma mucho más adecuada. Realizar análisis de información, como les mencionaba, y ver cuál es el rendimiento de esta información y hacerlo de forma comparable a nivel local, nacional e internacional. Ustedes pueden incluso hacer esta valoración o este análisis a nivel de cada unidad médica, de cada jurisdicción, para que puedan ver, entonces es de forma comparable porque estamos estandarizando como tal todas las definiciones. Y a lo mismo también nos va a llevar a proveer las bases para el desarrollo, como les mencionaba, de programas y de políticas de salud que finalmente van a contribuir a la mejora de los procesos de la atención de las personas. Como tal, tenemos definiciones basadas en el historial de fármacos en tuberculosis con resistencia. ¿Por qué es importante tener esto? Recuerden que tenemos dos definiciones en caso de tuberculosis en el estudio epidemiológico. Uno es el caso nuevo de TB y otro es el caso nuevo resistente. ¿Cuál es su diferencia entre los dos? Bueno, el caso nuevo de tuberculosis es el caso que recibe el diagnóstico de tuberculosis por primera vez y recibió tratamiento con fármacos por menos de 30 días. En ese caso nada más fue diagnosticado quizás por baciloscopía, quizás por un cultivo, por alguna situación histopatológica, radiológico, epidemiológico, entonces es un caso nuevo. ¿Cuál es la diferencia con un caso nuevo resistente? El caso nuevo resistente es aquel que recibe el diagnóstico de tuberculosis a fármacos de primera línea sin haber recibido tratamiento o que lo recibió dentro de los primeros 30 días. Generalmente estos pacientes vienen con un diagnóstico de un expert. ¿Por qué de un expert? Porque son pacientes que no han sido expuestos a medicamentos o están entre los primeros 30 días, le hago un expert e identifico la resistencia a medicamentos. Entonces son los casos nuevos resistentes. No confundirlo con un caso que ya inició el tratamiento y después de 30 días le hago una prueba diagnóstica de resistencia como un expert, una lipa o un cultivo y sensibilidad y me está emitiendo el resultado en ese momento porque mi paciente ya no sería un nuevo resistente porque le estoy haciendo la indicación de la prueba de fármacos posterior de esos 30 días como parte del seguimiento, quizás. Entonces, ahí no confundirlo porque no es un nuevo resistente. Nuevo resistente es que estemos entre los primeros 30 días. Esto de acuerdo a lo que marca la norma oficial mexicana y a este manual de definiciones y marco de trabajo para la notificación de tuberculosis emitido en el año 2013, en el cual ustedes pueden acceder a través de línea. ¿Cuál es la diferencia con los pacientes que ya vienen con un esquema de tratamiento recibido? Aquí vamos a tener los pacientes que vienen, que son los llamados previamente tratados, que son las personas que han recibido al menos un esquema de tratamiento de tuberculosis, ya sea de primera o de segunda línea, y lo recibieron por más de 30 días. Generalmente estos pacientes vienen con el antecedente de una recaída, de un fracaso a tratamiento o una pérdida en el tratamiento, lo que anteriormente llamamos como abandono. Y recuerden que la recaída son los pacientes que vienen declarados previamente como curados o como término de tratamiento y que nuevamente están teniendo síntomas y se les diagnostica tuberculosis nuevamente. Entonces son parte de los pacientes de las recaídas. ¿Por qué es importante tener este conocimiento? Porque va a depender mucho para poder definir incluso esquemas de tratamiento. Estoy ante un caso nuevo, estoy ante un caso nuevo resistente o estoy ante un tratamiento que viene con
un esquema de tratamiento previo y al cual antes de someterlo a un esquema de tratamiento debería yo de hacer una vigilancia de la resistencia a estas personas específicamente. Esas son las definiciones basadas en el historial de fármacos. Ahora vamos a pasar a las definiciones basadas en la resistencia a los medicamentos. Y de aquí vamos a depender pues de un diagnóstico como tal. No puedo decir de forma, nada más porque el paciente fracasó un tratamiento primario, voy a decir ya en automático es un caso RR o un caso MFR. La posibilidad es por el historial farmacológico y quizás por su mal evolución bacteriológica, pero no puedo definirlo como tal. Tengo que echar mano de un diagnóstico bacteriológico para tener certeramente cuál es la resistencia, porque a lo mejor yo estoy pensando que ese paciente, como nada más expuso a fármacos de primera línea, sea resistente a rifampicina o multifármaco resistente, pero sorpresa, nos damos cuenta que después en algún momento fue expuso a alguna quinolona o es contacto de un paciente que ya recibió tratamiento y resulta que si yo pensaba que nada más era resistente a un medicamento, ahora es resistente a más medicamentos al momento de que le echo mano de toda la sensibilidad bacteriológica que debo de tener. En ese sentido es que están estas guías que ustedes también pueden revisarlas a través de línea, cuál fue las actualizaciones que estamos teniendo, como es la guía consolidada del diagnóstico de la tuberculosis, tanto está la guía como el manual operativo, las guías de tratamiento de tuberculosis resistente y una actualización que hubo en el 2021 acerca del reporte de la concentración de la rifampicina derivado de algunas discordancias que había entre lo que me decía el expert versus lo que me decía el cultivo. Entonces tengo que basarme en estos diagnósticos bacteriológicos para ya poder tener una resistencia a medicamentos. Y como les mencionaba, la UF recomienda el uso de pruebas rápidas moleculares antes de iniciar el esquema de tratamiento. Y debe de no nada más quedarnos con una prueba de sensibilidad a primera línea, sino también ya partir a un estudio masivo de pruebas de sensibilidad a segunda línea. Como les mencionaba, de pronto el paciente es contacto de algún caso farmacoresistente o fue expuesto a medicamentos de segunda línea y no supe, y le instalo un esquema en el cual desafortunadamente la quinolona o el linezolid ya no le va a hacer porque ya fue utilizado y no tenía yo ese conocimiento. Derivado de estas pruebas de sensibilidad voy a poder definir cuáles son las resistencias a medicamentos y puedo tener con este panel de resistencia y saber si estoy entre un caso monoresistente o poliresistente. La monoresistencia se define como la resistencia a un medicamento antituberculosis de primera línea. Puede ser a rifampicina, isoniazida, piracinamide, tambutol, streptomicina, solamente a uno de ellos. La polirresistencia me dice que es la resistencia a más de un medicamento antituberculosis de primera línea, pero sin que sea de forma simultánea a isoniazida y rifampicina. Entonces puedo tener una combinación de resistencia isoniazida a diferentes medicamentos, o a tambutol, strepto, o rifampicina con alguna combinación de fármacos, pero nunca isoniazida y rifampicina de forma simultánea. Pero ahí viene la complicación de estos monos y polis. Ya sabíamos cómo estamos teniendo la resistencia a monos y a polirresistencia. Pero en este documento que les mencionaba en el 2013 y con el auge del uso del expert a través de los programas nacionales, viene una nueva definición, que es la resistencia a rifampicina, que es la resistencia detectada por métodos genotípicos o fenotípicos con o sin resistencia a otros medicamentos. Pueden decirme ustedes, ok, la resistencia a rifampicina puede ser entonces una mono o una polirresistencia, pero también puede ser definida como una RR. Y aquí, ¿por qué la importancia de saber si es una RR y por qué de pronto la sacamos nosotros de la gran base de monos y polis? Porque este RR tiene una implicación de vigilancia epidemiológica mucho más estricta porque esos pacientes al final son tratados como un MDR. Y de ahí viene la resistencia, la llamada multifármaco resistencia o la MFR, que es muy frecuente que la encuentren ustedes abreviados de esa forma, o los libros internacionales como MDR, porque es drogoresistencia, y aquí en México como drogo se ocupa para otras cosas, ocupamos por eso la F como fármacos. Y entonces la MFR se define como una resistencia al menos a isoniazida y rifampicina de forma conjunta. Entonces vean ustedes, ya tenemos
el conocimiento de una monoresistencia, una polirresistencia, pero entre esas monos y polis puedo tener en los casos RR y también ya tengo el conocimiento de que es una MFR en este momento. Hasta ahí nos estábamos complicando, pero como les mencionaba, hubo nueva actualización de la clasificación de los medicamentos, nuevas recomendaciones. Anteriormente ustedes van a ver que las guías hasta el 2018 venía la recomendación del uso del inyectable para fármacos de segunda línea. Posteriormente, al ver los resultados tan feos que teníamos con ese uso del inyectable, ¿por qué? Porque el inyectable nos dejaba sordos a los pacientes, nos dejaba con daño renal, las personas no querían seguir continuando un esquema de tratamiento debido a las reacciones adversas que presentaban, y entonces nuestras cortes terminaban con un porcentaje alto de pérdidas en el seguimiento. Derivado de eso se hizo más el auge de nuevos medicamentos que empezaron a surgir, dos nuevos medicamentos para manejar la tuberculosis resistente. Se ve que ya no va a haber necesidad de hacer el uso de inyectables, por lo tanto tendríamos que cambiar estas definiciones, porque ya no se va a ocupar este medicamento, ya no tiene una relevancia para tener una vigilancia del mismo y para formar un esquema de tratamiento. Entonces, con estas nuevas actualizaciones que se hacen en el esquema de tratamiento, como fue un comunicado rápido que nos dio la OMS en el 2019, posteriormente una guía, y en el 2021 ratifican esto en el manual y la guía consolidada, y en el manual de guía y manual y guía consolidada también en el diagnóstico, es que hace una nueva clasificación de fármacos. Y anteriormente que se pasaban a letras, después lo pasaron a números, y actualmente ya volvemos a letras y son el grupo A, B y C. El grupo A, que son los fármacos fuertes con los cuales voy a tratar la tuberculosis, que está con las dos quinolonas, que es la levo y la moxil, lo que les mencionaba. Ojo, nosotros anteriormente teníamos el manejo de ofloxacino, eso se manejó hasta más o menos 2015, entonces hay pacientes que pueden tener cortes con este antecedente de esquema de ofloxacino, pero el que sí ya no puedan utilizarse ni siquiera en este momento es la ciprofloxacina. Entonces, de pronto, si ven recetas con ciprofloxacina para tratar la tuberculosis, hay que acercarnos a ese médico para explicarle cuáles son las nuevas recomendaciones para tratar y no estar dando esa monoterapia con solamente un medicamento como es las quinolonas. Entonces, en estas nuevas clasificaciones nos hablan de, les mencionaba, como por parte basal y eje de nuestro esquema de tratamiento, las quinolonas, que es la levonamoxi, un nuevo fármaco que empezó a utilizarse con más auge a partir del año pasado en el país, pero que empezaba ya a utilizarse anteriormente como parte de los esquemas de tratamiento de forma compasiva a las pacientes que ya no teníamos nada más que darle o que eran XDR para ese momento. Entonces, de forma compasiva adquirimos algunos medicamentos, ya con los estudios posteriores que se vieron la seguridad del medicamento y la eficacia, se dice, este medicamento es bueno y se va a tener que hacer como parte del eje rector de un esquema de segunda línea, y es el veraquilina. Y un medicamento que de pronto estaba muy utilizado y que de pronto estaba en las últimas recomendaciones de tratamiento, se ve la eficacia que tiene para la tuberculosis y la seguridad, y sube el Imresolid a este grupo A de tratamiento. Y seguido el grupo B. El grupo B son la clofazimina, que es un medicamento conocido para tratar la lepra y que ya se vio que tenía propiedades para tuberculosis. La cicloserina, que era un medicamento que anteriormente ocupábamos para nuestros casos de esquema de tratamiento de forma estandarizada, actualmente lo ocupamos para pacientes de forma individualizada. La tericidona es un medicamento que no tenemos en el país y nunca lo hemos ocupado. Y finalmente el grupo C. La base de tratamiento son 4 fármacos formados en el grupo A y B. Cuando mi esquema de tratamiento ya no es adecuado con esos dos grupos A y B, tengo que echar mano del grupo C. Y entonces vienen los medicamentos que tienen. Algunos no es que sean malos los medicamentos, sino que desafortunadamente, por ejemplo, los carbapenémicos, como es imipenem, meropenem, al ser medicamentos que deben de ser formulaciones inyectables, el uso programático es lo que llega a tener la dificultad, pero podría ser parte de esos medicamentos del grupo A o del grupo B sin ningún problema, pero están en el grupo C porque son medicamentos que debemos echar manos y ya no tengo más que ocupar, y en el cual nos complica más la existencia tanto a la persona afectada como a nosotros el estar utilizando un inyectable que se tiene que utilizar de forma observada, aplicación intravenosa cada 8 o cada 12. Entonces, es por eso que los carbapenémicos están en el grupo C, pero son medicamentos muy buenos. Se puede seguir utilizando el etambutol y pirazinamida como parte de los esquemas de tratamiento, y más en aquellos pacientes que tenemos con resistencia isoniazida.
El de la Manir es un medicamento igual nuevo, tiene muy buenos resultados, pero para ese momento que se hizo la guía, el productor, que era Otsuka, si no me equivoco, no dio toda la información que le correspondía a la OMS y por lo tanto fue calificada en el grupo C. Quizás en 1 año, 2 años tengamos una actualización y sube este medicamento a este grupo nuevo. La micacina y la streptomicina utilizado solamente igual cuando no tenga ya más medicamento y en el cual la prueba de sensibilidad médica que es útil para ese esquema de tratamiento. La etionamida y la protonamida son similares, en México ocupamos la protonamida y el PAS, que también lo podemos ocupar en algunas cortes de tratamiento, un medicamento pésimo, malísimo, con malos resultados en las cortes de tratamiento y en el cual la persona la verdad nos abandonaba el esquema de tratamiento muy frecuentemente por este PAS. Entonces, esas son las nuevas modificaciones que se hacen en el esquema de tratamiento y derivado de esto se tuvo que hacer una modificación a las clasificaciones basadas en la resistencia. En el 2020 se hace esta convocatoria por parte de la OMS para ver cuáles eran las modificaciones que deberían de hacerse y discutir la implementación de nuevas definiciones derivado del uso de quinolonas. Y de pronto nosotros hablábamos de pre-XDR, era un uso común entre el CUEFAR, en los GANAFAR, mencionar el paciente es un pre-XDR, pero no hablábamos, pero no había como tal un sustento de una definición como tal específica en los manuales de la OMS o los manuales nacionales, porque no tenían una definición. Entonces, a través de esta reunión que se hace en la OMS, en el cual no nada más van gente de los programas, sino también van agencias bilaterales, van organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, sociedad y academia, se hace esa recomendación de modificar estas clasificaciones de tuberculosis y en el cual se quita ya la definición preexistente de la XDR y se formula una nueva. Y esta más que nada la que se cambia porque ya nos están ocupando ahora los inyectables como es la micacina, la capromicina y la canamicina en los sistemas de tratamiento de forma rutinaria. Y aparecen estas nuevas definiciones que es la resistencia a isoniazida, que es el HR, la pre-XDR y la XDR en estas definiciones operacionales nuevas de esquemas de definiciones de resistencia. La resistencia isoniazida, que se abrevia de esta forma, es la resistencia isoniazida con confirmación de sensibilidad de rifampicina. Entonces, de pronto tengo un paciente que me llega el resultado de resistencia isoniazida, pero lo mantuve con más esquema de tratamiento de primera línea. Ahí el paciente, yo voy a dudar si efectivamente está cumpliendo con esta definición, si le quiero cambiar el esquema de tratamiento, porque tendría que volver a hacer una prueba para confirmar que el paciente efectivamente continúa con la sensibilidad a la rifampicina, porque ya estuvo expuesto a más medicamento. Entonces, ahí de pronto estamos viendo que los CUEFARES, que alguna parte, la parte clínica le está causando mucha dificultad el manejo de la isoniazida. No se preocupen, por eso estamos el GANAFAR con esa parte para apoyarles a comprender cuál es la aplicación de la resistencia isoniazida y cuál sería el esquema de tratamiento más adecuado para tratar a estas personas con este tipo de resistencia. Como les mencionaba, se agrega la pre-XDR, que se define como la cepa de tuberculosis y que cumple con la definición de RR o MFR, o sea, es una resistencia a rifampicina o una resistencia a isoniazida y rifampicina, pero que ahora tiene una resistencia a una fluoroquinolona. Puede ser al levofloxacino, amoxifloxacino o a ambas. ¿Por qué ponen fluoroquinolonas? Porque recuerden que hay un método diagnóstico que se llama LIPAS y las LIPAS de segunda línea no te agrupa si es levo o moxi, te agrupa fluoroquinolonas en general, que que así te da el resultado. Hay una mutación en el GIR y a tal, ¿no? A tal. Le dice, entonces ahí viene esa resistencia identificada al GIR de las quinolonas identificada. Por eso es la pre-XDR puede ser a fluoroquinolonas o en específico a ISO o a MOXI o a ambas. Y dependiendo va a ser si le apliqué una LIPA como método diagnóstico o le apliqué un cultivo y pruebas de sensibilidad que me está definiendo a cuál de las dos quinolonas como tal. Y aquí viene el cambio a la XDR, que es igual la presencia de Mycobacteria tuberculosis, que es un caso RR o MFR, en el cual va a tener resistencia a cualquier fluoroquinolona y al menos a un fármaco adicional del grupo A. Y por eso me detuve anteriormente a decir este grupo A. El grupo A tiene a los medicamentos bien importantes como las quinolonas,
como el bedaquiline o el linezolid. Entonces, cuando tengo este paciente que es resistente a la RR, pero además es una quinolona, o sea, ya es pre-XDR, pero además le confirmo una resistencia a bedaquiline, a linezolid o ambas, ahora mi paciente ya es un XDR. Con lo cual, pues me va a complicar ahora qué esquema de tratamiento le voy a dar a esta persona y voy a tener que echar mano de los esquemas previos que estábamos recibiendo, ¿no? Cicloserina, proteonamida, darle un carbapenémico, y con lo cual tengo que estar peleándome con el paciente, con el programa, con la parte clínica, de darle un seguimiento a ponerle un inyectable cada 8 horas, cada 12 horas, con el problema de la proteonamida, con el problema de la cicloserina, cuando ya estamos avanzando esquemas que tengan menos reacciones adversas. Entonces, es por eso que se les invita a que hagamos el uso racional de los medicamentos y evitar que estemos quemando las quinolonas y en este caso el linezolid. En este momento, el bedaquiline, que le estamos empezando a ocupar ya en las cortes de los años 2020, 2021, 2022, para que el uso racional de los medicamentos y no estemos nosotros también propiciando más generación de casos pre-XDR o XDR. Entonces, con estas actualizaciones de las definiciones operacionales, recuerden que al final estas definiciones va a ser un intercambio de información que vamos a tener entre la persona afectada y los servicios de salud. Vamos a orientar al personal en la prestación de los servicios de salud. Vamos a estandarizar y por lo tanto vamos a poder medir el rendimiento de forma comparable a nivel nacional e internacional los resultados de tuberculosis y vamos a proveer las bases para el desarrollo de programas y políticas de salud. Es importante que la información que tengamos en notificación en tuberculosis sea veraz, completa y de forma oportuna. Y creo que con eso acabo la presentación. Muchas gracias.